Hablemos de su marcha de Apple. Fue muy dolorosa. Ni siquiera sé si quiero hablar de ello. ¿Contraté a la persona equivocada? ¿Se refiere a Scully? Sí. Él destruyó todo por lo que había trabajado durante 10 años. En 1985, un hombre de apenas 30 años salió de las oficinas de la empresa que él mismo había creado. No había renunciado, había sido apartado por la junta directiva. Para muchos, aquella era la prueba de que este hombre había fracasado. Pero lo que nadie imaginaba era que esa derrota terminaría convirtiéndose en el punto de partida de una historia mucho más grande. ¿Cómo alguien puede ser despedido de su propia empresa y años después regresar para salvarla? Para responder esa pregunta hay que retroceder unos años. En 1955, Steve Jobs nace en San Francisco, Estados Unidos. Fue dado en adopción poco después de nacer. Creció en una familia de clase media, donde aprendió desde muy joven a desmontar y reparar aparatos electrónicos junto a su padre adoptivo. Aquellas horas en el garaje despertaron una curiosidad que marcaría toda su vida. Pero Jobs no era el mejor programador ni el ingeniero más brillante de su generación. Esa habilidad la tenía su amigo, Steve Wozniak. Lo que diferenciaba a Jobs era otra cosa: su capacidad para imaginar cómo la tecnología podía convertirse en una experiencia sencilla, útil y atractiva para millones de personas. Ya por los 1976, ambos fundaron Apple en el garaje de la familia Jobs. Su idea no consistía simplemente en fabricar computadoras, querían acercar la informática a las personas comunes, en una época en la que la mayoría de los equipos estaban destinados solo a empresas o laboratorios. El Apple II fue un éxito rotundo, la empresa creció a una velocidad extraordinaria y pocos años después, Steve Jobs ya era multimillonario. Desde fuera parecía que todo salía exactamente como él lo había imaginado. Pero el crecimiento también trajo nuevos problemas. Apple dejó de ser una pequeña compañía dirigida por sus fundadores y pasó a convertirse en una gran corporación con inversionistas, ejecutivos y una junta directiva. Cada decisión implicaba riesgos mucho mayores. Jobs apostó por desarrollar el Macintosh, una computadora que introducía una interfaz gráfica y un mouse, cuando casi nadie utilizaba esas tecnologías. Introducing Macintosh. It does all the things you'd expect a business computer to do. Era un proyecto ambicioso y costoso, aunque con el tiempo sería considerado un producto revolucionario. Sin embargo, las ventas iniciales no cumplieron las expectativas y comenzaron las tensiones dentro de la empresa. Buscando fortalecer la dirección de Apple, Jobs convenció a John Sculley, entonces presidente de Pepsi, para unirse a la compañía con una frase que pasó a la historia: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o venir conmigo a cambiar el mundo? Durante un tiempo trabajaron juntos, pero después comenzaron los desacuerdos. La relación terminó deteriorándose hasta que la junta directiva tomó una decisión. En 1985, Steve Jobs perdió el control de Apple y fue expulsado de la empresa que había fundado. Para cualquier emprendedor, aquella habría significado el final de la historia, pero para Jobs fue el comienzo de otra. Años más tarde, durante un discurso en la Universidad de Stanford, explicó que en ese momento no entendía por qué estaba viviendo esa situación. Solo mucho después comprendió que las experiencias de la vida tienen sentido cuando se observan hacia atrás. Es imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro, solo pueden conectarse mirando al pasado. Y esa idea terminó convirtiéndose en una de las reflexiones más recordadas de su carrera. No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante. Solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán en tu futuro. Tienes que confiar en algo, tu instinto, destino, vida, karma, lo que sea. Porque creer que los puntos se conectarán más adelante te dará la confianza de seguir a tu corazón, incluso cuando te lleve fuera del camino ya muy transitado, y eso marcará toda la diferencia. Lejos de retirarse, Jobs decidió empezar desde cero. Fundó una nueva empresa llamada NeXT, enfocada en desarrollar computadoras avanzadas para el sector educativo y profesional. Aunque NeXT nunca alcanzó un éxito comercial masivo, desarrolló tecnologías e ideas que más adelante resultarían fundamentales. Al mismo tiempo, compró una pequeña división de animación que pertenecía
a Lucasfilm, aquella empresa recibió un nuevo nombre, Pixar. Lo que parecía una apuesta secundaria terminó cambiando la industria del cine. En 1995, Pixar estrenó Toy Story, el primer largometraje completamente animado por computadora. La película fue un éxito mundial y consolidó a la compañía como un referente de la animación. Por otro lado, Apple atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia. Las ventas caían, la estrategia era confusa y muchos analistas dudaban de que la empresa pudiera recuperar el liderazgo que alguna vez tuvo. Entonces, ocurrió algo que pocos habían imaginado años antes. En 1997, Apple compró Next para incorporar su tecnología. Con esa operación, Steve Jobs regresó a la compañía de la que había sido despedido, pero no volvió para ser un simple empleado. Redujo drásticamente la cantidad de productos, reorganizó la empresa y concentró todos los esfuerzos en desarrollar dispositivos que realmente marcaran una diferencia. Los resultados comenzaron a aparecer. Primero llegó el iMac, después el iPod, más tarde iTunes y el iPhone y el iPad. En pocos años, Apple dejó de ser una empresa que luchaba por sobrevivir para convertirse en una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo. La historia de Steve Jobs suele resumirse en productos icónicos, pero quizá la lección más interesante sea otra. Su vida demuestra que un fracaso puede convertirse en la oportunidad para construir algo incluso más grande, que ser despedido de su propia empresa no fue el final de su carrera, sino el camino que lo llevó a crear Next, impulsar Pixar y regresar con una experiencia que transformaría por completo a Apple. Jobs nunca pudo prever ese recorrido mientras lo estaba viviendo. Solo años después fue capaz de conectar esos puntos. Si te gustó este video, te recomiendo la historia del joven creador del formato .zip que perdió a su padre. A diferencia de Steve Jobs, nunca logró superar esa pérdida y con el paso de los años terminó alejándose de casi todo el mundo.